Amados hermanos, feliz día del Señor. Vamos a continuar hoy en nuestra exposición en el libro de los Hechos y en el pasaje que ha sido leído anteriormente. Es en el capítulo 2 de Hechos y los versículos del 14 al 21. Recordemos en primer lugar que en este pasaje estamos ubicados en el tiempo del día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Y es en ese momento cuando Pedro inicia su primer discurso, o sea, su primer sermón. Notemos que en este periodo de tiempo ya han pasado 50 días después de la Pascua. Ya Jesús resucitó y pasó 40 días entre sus discípulos, confirmando su resurrección, y luego ascendió al cielo, dejándoles un mandamiento y una promesa. Él les mandó que fueran a Jerusalén y que esperaran. Y luego también una promesa que les mandaría el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo recibirían poder. Y así han estado ellos esperando durante esos últimos 10 días, juntos en oración y adoración, obedeciendo al Señor, esperando en Jerusalén, juntos. Esos discípulos estaban maravillados por todo lo que vieron, por todo lo que había sucedido en esos últimos días. Ellos vieron la muerte de su Señor, que no esperaban, y luego también vieron la resurrección de su Señor, que tampoco esperaban. Pasaron de una gran tristeza a una gran alegría, a la mayor de las alegrías. Y luego que Jesús resucitó, pasó con ellos, recordamos, esos 40 días, confirmando su resurrección y también sus enseñanzas. Y estuvo entre ellos con un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, pero un cuerpo que ellos pudieron ver y pudieron tocar. Y luego, después de esos 40 días, vieron cómo su Señor ascendió al cielo. Y lo vieron con sus propios ojos. Ahora ven cómo se cumple la promesa que les dijo el Señor. Y les dijo que no les dejaría solos, que vendría el Espíritu Santo a ellos. En Juan leemos que el Señor les dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y les dice que vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y esto, hermanos, es lo que ahora está sucediendo. Y es durante la celebración de Pentecostés que se inicia la Iglesia del Señor, con la venida del Espíritu Santo. Y se inicia la Iglesia del Señor con hombres y mujeres de toda lengua y nación, y va a llegar a todos los rincones de la tierra, comenzando desde Jerusalén. Y con la encarnación del Señor vemos que se inaugura lo que la Biblia llama los postreros días. Esos postreros días que son los días que están entre la primera venida del Señor y entre su segunda venida. Estamos en el tiempo de la Iglesia, en los postreros días. Una Iglesia que es la asamblea de los llamados afuera por Dios, de los que el Señor ha llamado. Una Iglesia que se ha extendido por todos los rincones de la tierra, desde que empezó ese día de Pentecostés en Jerusalén. El pasaje que tenemos para hoy nos recuerda cómo fue el inicio de esa Iglesia, y fue con unas señales que llamaron la atención de forma poderosa. Y sin lugar a dudas, los que fueron testigos de la vida de Jesús en su muerte, los que fueron testigos de la resurrección de Jesús y de su ascensión al cielo, están ahora proclamando a viva voz y glorificando a Dios, hablando de las maravillas de Dios.
y lo están haciendo en todos los idiomas que estaban representados en Jerusalén en ese tiempo por los peregrinos que allí habían acudido. Y también nos da a entender el oral en esas lenguas, en esos idiomas, que el Espíritu estaba para todos, hablando para todos para que llegara hasta lo último de la tierra. Es para todas las naciones, el mensaje va a llegar a todas las naciones sin excepción. Por supuesto, hermanos, no ignoramos que también ocurrieron más cosas relevantes en esos días, pero aquí no habla de esas cosas. Y de lo que habla aquí es de lo que nosotros vamos a hablar y a lo que nosotros tenemos que poner atención estrictamente a lo que pone en la Biblia. Vemos en primer lugar que Pedro toma la palabra, Pedro se levanta entre ellos. Y vamos a leer los versículos 14 y 15, donde dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hermanos, las señales cumplieron su propósito y pronto se congregó mucha gente alrededor de los discípulos. Unos, a la verdad, asombrados por el poder de Dios, pero otros se burlaban. Y en ese momento es cuando Pedro, acompañado por los 11, o sea, por los apóstoles nombrados por Jesús, por los que Jesús llamó, aunque también entre ellos estaba Matías. Y es entonces cuando Pedro, acompañado por ellos, se pone en pie y se dirige a los que se habían reunido a su alrededor. A todos en general les recuerda en primer lugar que es muy pronto para que alguien esté borracho. Nadie bebía en exceso tan temprano en esa comunidad judía, y menos bebían en un día de festivo. Y, hermanos, todo hace pensar que cuanto más hablaban en lenguas, más eran los que se burlaban. Y es a esos burlones a los que Pedro llamó la atención. Pero también les habló con educación, tal como corresponde hablar a un hijo de Dios. Les dijo: varones, oíd. Y ahora Pedro, hermanos, se dirige a esa multitud ya esta vez con un idioma conocido por todos, hablando en voz alta, para que todos escuchen y entiendan sus palabras. Sin embargo, hermanos, tengamos en cuenta que todo esto que hace Pedro no lo hace por sí mismo, porque es la llenura del Espíritu Santo quien le guía a hablar, quien hace que Pedro les llame la atención a que pongan mucha atención a sus palabras y les exhorta a que estén atentos y les dice que esto les sea notorio, que escuchen, que sepan bien y que tengan conocimiento en cuanto a lo que les va a decir, porque es importante, es importante. Pedro alza la voz para que estén atentos, pues lo que él y lo que los demás discípulos están diciendo, lo que están proclamando son las maravillas de Dios. No es el efecto del alcohol. Lo que hablan no es por llenura de vino, sino que ellos están hablando por la llenura del Espíritu Santo. Hablan por inspiración divina. Por lo tanto, hermano, es necesario que se ponga el máximo de atención, como también nosotros debemos poner el máximo de atención, la máxima atención a leer la Biblia, porque ella también está inspirada por el Espíritu Santo y es necesaria para nosotros. Y, hermanos, en la Biblia encontramos todo lo que quiere Dios que sepamos. Y todo cuanto necesitamos está aquí escrito. Seguimos adelante y vemos en el versículo 16 que nos dice aquí:
Pedro. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y cuando Pedro hace referencia a la profecía de Joel, él nos sitúa en los eventos de los postreros días, porque el profeta Joel, al igual que los otros profetas del Antiguo Testamento, habló de lo que ocurriría en lo que llamamos esos postreros días y hasta el final de los tiempos. Recordemos, una vez más, que estos postreros días se inauguraron con la venida del Hijo de Dios, con la encarnación del Hijo de Dios en Jesucristo, y finalizarán cuando Él regrese al día final, en el juicio final. Estos son nuestros postreros días. Son también, recordemos, la era de la gracia de Dios para salvación. Y veamos cómo lo expresa Pedro en otra ocasión, en su primera epístola. Pedro, en la primera epístola, en el capítulo 1, versículos 10 y 12, habla así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino que también para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y dice que son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, recordemos que estas profecías del Antiguo Testamento no solo apuntaban al Mesías Redentor, también esperaban el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Hubo un tiempo durante el cual Dios el Hijo vivió entre nosotros, pero ahora es el Espíritu Santo el que mora en nosotros. Y cuando Pedro hace referencia a lo que escribieron los profetas, claramente les dice que lo que están viendo ellos ahora es el cumplimiento de esas profecías a las que él hace referencia, y que de ninguna manera lo que están viendo puede atribuirse al exceso de vino. No están ebrios, están muy sobrios y adoran al Señor con sobriedad, con dominio propio y sobre todo con reverencia. Y lo hacen por la obra y por la llenura del Espíritu. Esto es lo que siempre ha enseñado Pedro. En otra ocasión, Pedro les dice a los oyentes: ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Sobrios, con la mente despejada, sin tener ninguna intoxicación que nos lleve a estar mal para con Dios y para con los que reciban el mensaje. Hermanos, el derramamiento y la llenura del Espíritu Santo nunca traerán desorden ni confusión, pero lo que sí nos dará es dominio propio, orden y reverencia ante Dios. Vemos cómo señala aquí la presencia del Espíritu Santo el profeta Joel. En los versículos 17 y 21 dice aquí la profecía. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, dice el Señor. Dice: y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra:
sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y luego dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, en estos versículos Pedro nos recuerda esta profecía de Joel que anunciaba el día del Señor, cuando Él venga con justicia y misericordia. Y nos dice que esto ocurrirá al final de los postreros días y que en estos postreros días que nos encontramos ahora es cuando Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Ahora, hermanos, tengamos en cuenta en primer lugar que el contexto del libro de Joel es un llamado al arrepentimiento, a convertirse al Señor. Y lo dice así, Joel 2, 12, 13, dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, dice el Señor, rasgad vuestro corazón. Este es un arrepentimiento al cual también más adelante se va a referir Pedro en este capítulo 2 de Hechos. Y en el versículo 38, Pedro les dice a los presentes, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, algo que nos llama la atención es que Pedro, a través de la profecía, nos dice que Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Y entendamos que sobre toda carne se refiere a la raza humana, no solo a los judíos, sino que su Espíritu sabemos que va a venir a muchos y en todos los rincones de la tierra. Sinceramente creemos que quizás Pedro no se dio cuenta del todo lo que esto implicaba, porque lógicamente el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos que ahora estaban allí no podía ser el cumplimiento total de esta profecía que decía sobre toda carne. Ese derramamiento puntual que vemos allí sobre los discípulos que estaba ocurriendo en ese momento era el inicio del cumplimiento de la profecía. Tengamos en cuenta, hermanos, que estas señales que se describen en la profecía de Joel no se van a cumplir todas ni al mismo tiempo, ni en todo lugar, ni en todos. Y sabemos que algunas ya se habían cumplido, otras estaban cumpliéndose. Y recordemos, por ejemplo, que no hacía mucho que el sol se había oscurecido durante la crucifixión del Señor, y esto era una señal también. Y luego también tenemos el testimonio de que en los primeros años de la Iglesia el Señor usó a sus siervos y a sus siervas para la extensión del Evangelio y los usó con señales y prodigios que llamaron la atención para que la gente se arrepintiera, para que la gente conociera al Señor y para que la gente invocaran el nombre del Señor para ser salvos. Fueron señales y prodigios que llamaron la atención para recibir el Evangelio, para arrepentimiento, para perdón de pecados y, lógicamente, para la promesa de la vida eterna y la salvación eterna. Para concluir nuestra meditación de hoy, hermanos, recordemos que la profecía de Joel, al igual que las profecías del Antiguo Testamento, apuntaban al día del Señor, cuando Él venga a esta tierra con juicio. Pero mientras tanto el Señor no viene, nos ha tocado a nosotros vivir entre la primera venida del Señor y entre su segunda venida, esperando ese día del Señor. Y en esta espera el Señor no nos ha dejado solos y nos ha provisto del Espíritu Santo, el cual nos guía y nos protege. Y sabemos que nos guía y nos protege a través de su llenura. Y sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo
porque llevamos el fruto de Él en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo es, como nos dice Pablo en Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es la llenura del Espíritu Santo cuando da su fruto. En otros tiempos, Dios habló mediante profetas para anunciarse y advertirnos de ese día del juicio. Y todo eso, hermanos, ha quedado escrito en su palabra, que es la Biblia. Y su mensaje ha llegado hasta todos los rincones de la tierra, para que en todo lugar todos puedan invocar el nombre del Señor. Como dice en ese versículo 21, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y quiero, hermanos, que pongamos un poco de atención a cómo define esta palabra invocar, cómo la define el diccionario bíblico. Y el diccionario bíblico dice que invocar es la acción de clamar a Dios reconociendo sus atributos de perfección. Y la primera vez que aparece este término de invocar al Señor para ser salvos, la primera vez que se encuentra este término en la Biblia es en Génesis capítulo 4, versículo 26, que dice que ya entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Y qué significa esto? Esto significa, hermanos, que los hombres buscaron la protección divina porque conocían el nombre del Señor. Y al conocer el nombre del Señor significa también que conocían su carácter, conocían el carácter de Dios. Y ahora, en el Nuevo Testamento, invocamos a Jesucristo reconociéndolo como Señor y Salvador. Y esto mismo lo confirma Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10 y versículo 13, y allí Pablo repite esta misma fórmula aplicada a Jesús y dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, hermanos, vemos que en el Antiguo Testamento, cuando se invoca al Señor, se refiere a Dios el Padre. Y en el Nuevo Testamento, cuando invocamos al Señor, se refiere a Jesucristo. De tal manera que también afirmamos su divinidad. Hermanos, el objetivo de la profecía es revelarnos a Jesucristo. Y esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Este es su don, darnos a conocer a Dios el Hijo, a conocer su carácter, la perfección de sus atributos y su obra a nuestro favor. Por supuesto, también al conocerle a Él reconocemos nuestro pecado, reconocemos lo alejados que estamos de Él y así podemos obedecer a su llamado, porque no olvidemos que lo invocamos porque le conocemos y lo conocemos porque Él se ha revelado a nosotros. Él ha venido a nosotros. Él nos ha llamado. No porque nosotros hayamos ido a buscar a Él, porque por nosotros mismos no lo buscaríamos si Él no se diera a conocer y nos atrayera a Él. Esto es lo que Dios hace por nuestro bien, atraernos a Él, para que le conozcamos. Y cuando le conocemos, le invocamos para que Él nos proteja y nos dé vida eterna y nos salve de este mundo de mal. Gracias, Señor. Amén.